Hola estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar de algunos libros de cine. Podría entenderse este vídeo como mis conocimientos cinematográficos. Primero, me gustaría decir que el director de cine Amenábar abandonó la carrera relacionada con la dirección de cine, relacionada con la cinematografía, la abandonó porque la encontraba demasiado teórica y poco práctica. Y es cierto, los libros sobre cine, algunos de ellos, se alargan en tecnicismos, se extienden intentando explicar algo sencillo de una forma barroca, complicada, muchas veces sin sentido. Algo que es sencillo lo alargan, la explicación. Algo que se podría explicar de una forma sencilla lo alargan. Bien, un libro imprescindible que leí en una biblioteca que tengo en formato digital aquí y que próximamente mostraré en formato impreso es Esculpir en el tiempo, de Andrei Tarkovsky. ¿Quién es este hombre? Pues es el director de películas como Solaris, Sacrificio, Necesito decir más. Además es el autor de este libro, que es como la Biblia para cualquier cinéfilo o aficionado al cine. Esculpir en el tiempo, sí señor. El cine según Hitchcock. Esto es una entrevista que hizo François Truffaut a Alfred Hitchcock y es totalmente recomendable este libro. La sabiduría de estos dos grandes conocedores del séptimo arte. La sensibilidad de François Truffaut. Imprescindible. Luego existen libros como El guión, Sustancia, Estructura, Estilo y Principios de la escritura de guiones. Es un libro teórico escrito por Robert McKee, que se utiliza en las escuelas de cine para aquellos que estén interesados en cómo se realiza un guión o quieran ellos mismos desarrollar esa técnica. No concuerdo en que todo cinéfilo o todo aficionado a la crítica cinematográfica o incluso profesional tenga por qué saber cómo escribir un guión. Con saber las bases, con tener una idea de cómo se realiza un guión, es suficiente. La sensibilidad no se estudia en los libros. Luego, me gustaría recomendar Así se hacen las películas, escrito por el prestigioso director Sidney Lumet. Sí señor, el mismo que rodó 12 hombres sin piedad. Un peliculón. También está el libro Lecciones de cine, clases magistrales de grandes directores, que es la primera parte, porque luego hubo una segunda, que está interesante. En este en particular encontramos distintos directores hablando de la técnica que ellos usan, desarrollan al filmar cada una de sus películas. Bien, estos libros que he mencionado los iré enseñando, mostrando en distintos vídeos en el futuro, si tengo salud para ello. Ahora me gustaría mostrar algunos que traje hoy, de los tantos que tengo, para amenizar un poco esta charla. El lenguaje del cine. Leo. Con su fina atención al trabajo de la cámara, a los efectos de iluminación, el vestuario, los decorados, el tratamiento del color, el uso de metáforas y símbolos, la música y los ruidos, el montaje, los diálogos o la creación de diversas modalidades de espacios y tiempos para resaltar la lógica de la narración, el autor enriquece las teorías estéticas del cine con conceptos de la semiótica cinematográfica. Bla, 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 bla.
Este libro es uno de los que se extiende demasiado para explicar algo sencillo. Fue escrito en los años 50 y Marcel Martin, leo como se diría en español, es francés, creo, el autor. Me interesan más las frases que él cita de otros autores. Son más interesantes para mí, porque este hombre se enrolla demasiado diciéndolo en el lenguaje del pueblo. Un ejemplo, el tamaño del plano y por consiguiente su nombre y su lugar en la nomenclatura técnica está determinado por la distancia entre la cámara y el sujeto y por la longitud focal del objetivo empleado. La elección de cada plano está condicionada por la claridad necesaria del relato. Debe haber una adecuación entre el tamaño del plano y su contenido material. Por un lado, el plano es tanto más amplio o cercano cuantas menos cosas haya que mostrar. Bla, 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 bla. Estoy bromeando, es un libro interesante para cualquier cinéfilo. Aprender a ver cine. Leo. Aprender a ver cine es una invitación a la contemplación crítica de una selección de películas representativas de los distintos géneros cinematográficos. El estudio fílmico y antropológico de cada película ofrece una sinopsis del argumento, apuntes históricos y sociológicos. En este en concreto encontramos valoraciones sobre distintas películas y formas de hablar de ellas. Por ejemplo, Los Intocables de Eliot Ness, El Cliente, Casablanca. Este ya lo había mostrado en otro vídeo. 100 clásicos del siglo XX. Pues como todos los libros que tienen distintos autores, cada artículo puede ser más o menos interesante, con mejor o peor contenido. Esto es lo que ocurre con libros que están escritos por distintos autores. Este libro, por ejemplo, 501 directores de cine, es otro que tiene distintos autores y vaya si cambia de uno a otro. Hay algunos errores garrafales. Por ejemplo, hablando de Shyamalan, el director dice que trabajó con Bruce Willis en la película Señales. No, con esa no trabajó con Bruce Willis. Errores como, por ejemplo, tratando la película Lilith, dice que la protagonista se enamora del médico. Error. El personaje de Warren Beatty no es un médico en esa película, es un ayudante que contratan allí para tener vigilados a los pacientes. Eso demuestra que el autor de ese artículo en concreto no ha visto la película. Luego, este libro, que se supone que es de cine, utiliza una imagen aquí con un director español haciendo un signo político, el signo de la ceja. A mí me parece que no hay que mezclar política con cine. Entonces yo quité la imagen de ese hombre, un director español haciendo el signo de la ceja, un signo político que representa a un partido, y puse a un director español ganando un Oscar, que tiene relación o que guarda relación con algo cinematográfico. Puse a José Luis García ganando un Oscar, igual que hubiera podido poner al director que ellos pusieron aquí ganando un Oscar, Pedro Almodóvar, contra el cual no tengo nada, pero oiga, en un libro de cine no me ponga usted mensajes políticos. Este libro de Alfred Hitchcock, por ejemplo, lo recomiendo efusivamente para conocer al maestro, al genio. La cara oculta del genio, se titula. Bueno, me interesa más que nada en la parte técnica, en la parte que desarrolla sobre cine, sobre cómo él filmó sus películas, las anécdotas del rodaje.
etc. La parte en la que habla de su intimidad no me interesa en absoluto. Para conocer al hombre, sí, pero nadie sabe lo que le ocurría a él o lo que él pensaba en relación con su mujer o cosas así, o los complejos que él pudiera tener. Las claves del cine. Este se titula Las claves de la historia del cine y es un libro en el que yo creo que el autor, que resulta ser un historiador, lo escribió con varias enciclopedias a su alrededor, intentando resumir todo lo que encontraba en las enciclopedias. Y muchas de las películas de las que habla, de forma resumida, ni las ha visto. Y menos en la época en la que lo escribió, en el 89. Resulta que es un hombre con cultura, se le nota que es un doctor en historia probablemente, y utiliza términos como para tal menester. Yo recuerdo que yo hacía esas cosas cuando estaba en el bachillerato, intentar imitar el lenguaje de siglos pasados. Pero desentona un poco hoy en día leer un texto en el que alguien, en lugar de decir para eso o para ese trabajo, dice cosas como para tal menester. Y es un libro que puedo recomendar para aquellos que quieran tener una idea de la historia del cine resumida, con muchos conceptos rápidos, uno detrás de otro, que cuesta asimilar, porque habla de películas rodadas en distintos países, de directores de diferentes nacionalidades, de forma seguida. Una amalgama de datos que vas leyendo y te abruman. Es un compendio, un resumen, las claves de la historia del cine. Y luego comete errores. Por ejemplo, hablando del cine para adolescentes, termina diciendo: en la mayoría de tales filmes, de contenido poco profundo, pero de indudables resultados económicos. Quiere decir que Cuenta conmigo es una película de contenido poco profundo. Para ilustrar esto, él está hablando de las películas de los años 80, en la que dice que simplemente son para ganar dinero y que no tienen contenido profundo. La psicología es pobre. Pues póngame usted otra película, no me ponga Cuenta conmigo, que es una película ejemplar en cuestión de la psicología de los personajes, de los niños. Perfecta. Yo pienso sinceramente que muchos de estos autores han leído mucho, pero han vivido poco. Amenábar es un excelente director de cine, no terminó la carrera, le parecía demasiado teórica. Hitchcock no hizo una carrera relacionada con el cine, no estudió libros de cine, simplemente trabajó sin cesar desde la juventud. Y esto es todo por hoy. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. En futuros vídeos intentaré mostrar algunos libros que aquí he recomendado. Gracias.